los regímenes políticos son sistemas que organizan y regulan el poder dentro de una sociedad. A lo largo de la historia, personajes clave han desempeñado un papel fundamental en la configuración y transformación de estos sistemas. Su liderazgo, decisiones y visiones han marcado el rumbo de naciones enteras. Buenos días, grupo. Hoy vamos a aprender sobre algunos personajes históricos y los regímenes políticos en los que vivieron. La pregunta principal será: ¿cómo influyeron estos personajes en su sistema político y qué relación tuvieron con la democracia o con otros regímenes? Mikhail Gorbachev, democracia, transición política. Comencemos con una pregunta. ¿Quién fue Mikhail Gorbachev? Fue el último líder de la Unión Soviética. ¿Qué hizo Gorbachev que fue tan importante? Implementó dos reformas muy conocidas: perestroika, reforma económica; glasnost, apertura política y libertad de expresión. Entonces, ¿cómo se relaciona con la democracia? Aunque gobernaba en un sistema comunista, sus reformas permitieron mayor participación ciudadana y apertura política, lo que contribuyó a la transición hacia sistemas más democráticos. Podríamos decir que Gorbachev ayudó a abrir las puertas al cambio democrático en varios países, no solo en la antigua Unión Soviética. Nelson Mandela, democracia. Ahora pensemos en otra pregunta. ¿Quién fue Nelson Mandela? Fue un líder sudafricano que luchó contra el sistema de apartheid, que discriminaba a las personas negras en ese país, generando una separación por la condición étnica. ¿Qué pasó con Mandela por luchar contra ese sistema? Piensa en la edad que tienes, pues Mandela fue encarcelado durante 27 años, quizás un poco más en la cárcel de lo que tienes de vida. ¿Y qué ocurrió después? Cuando salió de prisión, ayudó a construir una nueva Sudáfrica democrática. ¿Qué relación tiene con el régimen democrático? Mandela fue elegido presidente en elecciones libres, promoviendo igualdad, derechos humanos y participación política. Mandela es un ejemplo de cómo una persona puede transformar un sistema injusto en una democracia. Aung San Suu Kyi lucha por la democracia. Veamos otro caso en la democracia. ¿Quién es Aung San Suu Kyi? Fue una líder política de Myanmar que luchó contra un gobierno militar. ¿Cómo luchó ella contra ese régimen? De forma pacífica, promoviendo elecciones libres y derechos ciudadanos. ¿Qué le ocurrió por defender la democracia? Estuvo muchos años bajo arresto domiciliario. ¿Por qué es importante en el estudio de los regímenes políticos? Porque representa la lucha por establecer un sistema democrático frente a una dictadura militar. Adolfo Hitler, dictadura. Ahora analicemos un ejemplo muy diferente. Personas de las dictaduras. ¿Quién fue Adolfo Hitler? Fue el líder de Alemania durante el régimen nazi. ¿Qué tipo de gobierno estableció? Un gobierno dictatorial y totalitario. ¿Qué caracteriza a una dictadura como la de Hitler? Concentración del poder en una sola persona. Eliminación de partidos políticos. Persecución de opositores. En este caso vemos cómo un régimen político puede limitar completamente las libertades y la participación ciudadana. Rafael Leónidas Trujillo. Dictadura. Sigamos con otro ejemplo de dictadura. ¿Quién fue Rafael Leónidas Trujillo? Fue el gobernante de República Dominicana durante más de 30 años. ¿Cómo era su gobierno? Autoritario, represivo, sin libertad política. ¿Qué significa esto para el régimen político? Que el poder estaba concentrado en una sola persona, lo cual es una característica clara de una dictadura. Fidel Castro, régimen unipartidista además de la democracia y dictadura. Pasemos ahora a otro tipo de régimen. ¿Qué significa un sistema unipartidista? Es un sistema donde solo un partido político controla el poder. ¿Quién fue Fidel Castro? Fue el líder de la Revolución Cubana en 1959. ¿Qué ocurrió después de la revolución? Se estableció en Cuba un sistema socialista con un solo partido político, el Partido Comunista. Por eso decimos que Cuba funciona como un régimen unipartidista, donde hay elecciones pero solo compite un partido político, y todos los candidatos están en la misma línea ideológica. Deng Xiaoping, régimen unipartidista. Ahora pensemos en China. ¿Quién fue Deng Xiaoping? Fue un líder importante de China después de Mao Zedong. ¿Qué cambios hizo? Introdujo reformas económicas para modernizar el país. Pregunta importante: ¿cambió el sistema político de China
La respuesta es no en la política, pero sí en la cultura. Por eso hoy China tiene un gobierno comunista, pero con una política capitalista en sus relaciones internacionales. China siguió siendo un régimen unipartidista dirigido por el Partido Comunista, Juan Domingo Perón. Populismo, así como la democracia, dictadura, unipartidismo, está también otro tipo de liderazgo llamado populismo. ¿Quién fue Juan Domingo Perón? Fue presidente de Argentina. ¿Qué buscaba en su gobierno? Mejorar las condiciones de los trabajadores y promover políticas sociales. ¿Por qué se relaciona con el populismo? Porque su liderazgo buscaba conectar directamente con el pueblo, presentándose como defensor de los sectores populares. Benazir Bhutto, régimen islamista. Ahora vayamos a Pakistán. ¿Quién fue Benazir Bhutto? Fue la primera mujer en gobernar un país musulmán moderno. ¿Por qué se relaciona con los regímenes islamistas? Porque gobernó en un contexto político donde la religión islámica influye en la organización política y social. Yasser Arafat, movimiento político en contexto islamista. Por último, analicemos a Yasser Arafat. ¿Quién fue? El líder de la Organización para la Liberación de Palestina. ¿Cuál era su objetivo? Lograr la independencia del pueblo palestino. ¿Cómo se relaciona con su régimen político? Su liderazgo se desarrolló en un contexto político del Medio Oriente, donde la religión y la política están estrechamente relacionadas. Entonces pensemos en esta última pregunta. ¿Por qué es importante estudiar estos personajes? Porque nos permiten entender cómo funcionan los diferentes regímenes políticos, cómo influyen los líderes en la democracia o en sistemas autoritarios, y cómo la participación ciudadana puede cambiar la historia.